Hola chicos, espero que estén bien. Hago este video para explicar un poco más fácil y accesible las consignas que ustedes realizaron. Pero en primer lugar, felicitarlos. Todos los trabajos que recibí están todos bastante bien. Se nota de que eh, han estudiado, han prestado atención. Se nota de que están esforzándose para avanzar, que eso es muy bueno. Sobre todo con la parte oral, la parte de lectura. Bastante bien todos. Para sorpresa mía, sorpresa positiva, muy bien, me alegro por ese lado. Recibí trabajos bastante buenos, trabajos excelentes, hay otros que tienen que mejorar un par de cositas, pero en grandes rasgos están todos bastante bien. Con respecto al punto 1, vamos a hacer algunas observaciones. La primera, y que noten varios, y que cuando reciban las devoluciones van a ver que se los puse ahí, de marcar esa S de posesivo, ¿sí? Porque esa S es justamente lo que tiene que indicarme que estoy hablando de una posesión y la tengo que pronunciar, que suene. Si necesitan hacerlo exagerado en un principio, lo hacemos. Bien, vamos con el primer ejemplo de Wilbur. Y en esta actividad teníamos que decir que teníamos que elegir 4 personajes y decir cuál es su relación con Wilbur. Y acá también tenemos que prestar atención a, si yo quiero decir qué es Wilbur para Bud, que sería el nieto, o si quiero decir que es Bud para Wilbur, que sería el abuelo. Tengo que prestar atención en quién estoy centrándome, bien, para indicar cuál es el parentesco. En el primer caso yo quiero decir que es Wilbur para Bud. Wilbur is Bud's grandson. ¿Sí? En el segundo caso, Bud is Wilbur's grandfather. Cualquiera de las dos que hagan es correcta. ¿Sí? Algunos pusieron que es Wilbur para Bud, otros pusieron que es Bud para Wilbur. Ambas son correctas, pero tengo que saber bien cuál es el parentesco de esa persona. La primera persona que aparece en la oración, fíjense, es el que me dice el parentesco. Wilbur es el nieto de Bud. Bud es el abuelo de Wilbur. En una de las consignas del trabajo de la semana pasada hablábamos de sinónimos que podemos usar acá también. Entonces, Bud is Wilbur's grandpa. Bien. Otro ejemplo es Gaston is Wilbur's uncle. Acá estoy hablando cuál es el parentesco de Gastón con Wilbur. O Wilbur is Gaston's nephew. ¿Cuál es el parentesco de Wilbur con Gastón? Entonces, Wilbur es el sobrino de Gastón. Pasamos a Louis y acá hay una particularidad que no la hemos mencionado, no la he mencionado, mejor dicho. En la parte oral, en la parte escrita, perdón, en el archivo es un poco difícil de explicitarlo. Bueno, en esta parte va a quedar un poco más claro. Hay personas valientes que hicieron oraciones con este personaje. No cumplieron con este detalle, no por error de ellos, sino porque no se había explicado. Vamos a hacer lo mismo. Comenzamos con el primer ejemplo. Louis is Wilbur's father. Louis es el padre de Wilbur. Para quienes no hayan visto la película, Louis viaja al futuro y conoce a su familia. Por eso puede ser extraño de que Wilbur y Louis son chicos, pero Louis es el padre de Wilbur. O que Louis es el marido de Franny. Bien, acá aparece una cuestión. Dijimos que cuando una palabra está en plural o es algo que ya termina con la letra S, no agrego apóstrofe S, sino que solamente agrego apóstrofe. ¿Sí? Es el caso de Luis. Pero ahora en la parte oral, ¿cómo hago esa diferencia? Porque Luis ya termina con S. Ese apóstrofe, para decir de alguna forma, lo voy a pronunciar como is. Entonces, en el segundo ejemplo voy a decir Wilbur is Louis's son. ¿Sí? Louis ya termina con la S, entonces para que se note la posesión voy a decir is. Tomamos entonces el otro ejemplo cuando hablamos de Franny. Franny is Louis's wife. Billy is Louis's sister-in-law. Gaston is Louis's brother-in-law. Esa partícula L-A-W, que con la parte in-law, estamos hablando de la familia de mi pareja, lo vamos a pronunciar así, law. ¿Sí? Algunas personas mandaron oraciones con esa palabra. Aclaración, se pronuncia law. ¿Sí? Bill is Louis's sister-in-law. Gaston is Louis's brother-in-law. Bien, entonces recordemos cualquier nombre
o sustantivo que termine con la letra S para que se note la diferencia de que estoy hablando de un posesivo. Voy a decir is. Ese apóstrofe lo voy a pronunciar como is. Bien. Pasemos a la actividad 2, que también estaba bastante bien. Muchos lo completaron perfectamente. En el caso de lo que tengo que hacer primero es señalar el objeto. Entonces puedo utilizar el this para decir this is, o puedo utilizar it para decir it is. Si fuera plural, que no había ningún caso acá, tengo que decir they are. Pero acá son todos singulares. So, this is Shrek's bathroom, or it is Shrek's bathroom. Bien. Fíjense también el orden de las oraciones. Segundo caso, con el B. It is Harry's broom, o puedo decir it is Harry Potter's broom. Lo que no puedo hacer, que vi en pocos casos, es poner el apóstrofe S en todas las palabras, ¿sí? Como estoy hablando de un solo dueño, solamente lo pongo al final de su último nombre, digamos, ¿sí? Por eso lo voy a poner al final de Potter's. It is Harry Potter's book. Y no se dice it is Harry Potter's book. Bien. Lo mismo pasa acá en el ejemplo de Bob Esponja. This is Bob's house, puedo decir, o this is SpongeBob's house. Bien. Y en el caso de la C, que fue también un caso donde pusieron distintas opciones, podría haber dicho it is the Argento's dog. Argento lo utilizo en singular, ¿sí? Porque es el apellido es uno. It is Pepe Argento's dog. Y acá voy a nombrar a dos personas distintas, pero esas dos personas distintas son dueñas del mismo animal en este caso. Entonces la S la voy a poner una sola vez. It is Pepe and Moni's dog. Bien. Así es como tenemos que resolver las consignas. Espero que puedan ver esto y que les pueda ser útil para realizar las consignas nuevas.